Buenas tardes, Nenorí. Mi tema es el tema de heráldica. Yo creo que voy a ser más breve porque la heráldica es muy complicada y no quería aburriros. Haremos una pequeña introducción. La heráldica es la ciencia del blasón y el arte de explicar y de escribir los escudos de armas. Además, es también el código representativo de personas pertenecientes a distintos estamentos de la Edad Medieval, como pueden ser los nobles, mujeres, gremios y demás. La heráldica nace en Europa en el siglo XI y es lo único que con lo que nace es para representar a los antiguos caballeros que se identificaban tanto en las batallas como en los torneos. No es más que un símbolo personal. Aquí vemos una imagen que he cogido de un libro antiguo, que es un poco donde representaba lo que es la figura del caballero. Y eran dibujos geométricos o alguna silueta de animales. No tenía más historia. Lo que pasa es que al nacer la heráldica se crea lo que es ya el escudo. El escudo, que en un principio es nobiliario y no se crea de cualquier forma. Tiene sus reglas y sus pautas. Vamos a centrarnos en lo que es la parte central del escudo, que tiene está siempre dividido. La parte de arriba se le llama jefe, el centro, ombligo o abismo es el centro y la punta es la parte de abajo. Y luego tenemos la parte diestra, que es nuestra izquierda, y siniestra. Eso es el campo en general, porque luego, en función de que si ese escudo de armas se le incorporan más apellidos de familia, o bien por matrimonio o por otras cuestiones, se divide en cuarteles, pero se divide en cuarteles también ordenados. Esta otra parte no quiero adentrarme en ella porque bueno, luego lo veremos en los escudos, pero no es más que los adornos en función de la edad artística en la que están, que es la que recubren lo que es la que adornan, valga la redundancia, de lo que es el escudo en sí. Tienen sus nombres, pero bueno. Además, los escudos, aquí los vemos en piedra, pero tienen sus colores. Sus colores y además esos colores en heráldica tienen un nombre específico. Por ejemplo, el rojo es gules. Tú no vas a decir de un escudo que tiene un fondo rojo. Tienes que decir que es un fondo en gules. O en sable cuando es negro. Esto en cuanto al escudo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mitad del siglo XII nace lo que es el sello. Antes lo ha mencionado Jesús, que ya en algunos documentos aparecía. El sello es la representación de las armas como si fuera un cuño. Incorpora ya un acto jurídico y pasa de ser el escudo, ya no pasa a ser solamente personal, sino que ya es un escudo familiar que tiene incluso herencias, sirve para las herencias e incluso para certificar actos y documentos. El tema del sello. Pasa también que al tener acceso más o menos todo el mundo a este sello, todo el mundo no, los ricos, pero bueno, mercaderes, pierde lo que es el aspecto totalmente o exclusivamente nobiliario. La gente puede tener un sello y un escudo de armas, pero sin ser nobles. En Navarra
tenemos ejemplos ya Sancho VII, el padre de Sancho VII el Fuerte, Sancho VI el Sabio, ya empieza a incorporar los primeros sellos, las primeras firmas. Si veis, aunque es un sello que está deteriorado, ya incluye en el escudo que incluso los rayos esos que luego pueden ser o no ser, si es en las cadenas o no cadenas, aunque eso es un tema ya, eso es un tema distinto. También los municipios, las villas, aquí tenemos un sello que es de Santa María de Ujue del siglo XIII, que es una forma de estampillar, de dar credibilidad a un documento. En el siglo XV hay una nueva tendencia a recuperar los escudos de armas como única y exclusivamente nobiliarios, de perteneciente a los nobles y no al resto de estamentos de la sociedad medieval. Por ejemplo, antes se me ha olvidado, una buena colección de sellos está en el Archivo de Navarra, en la sección de contos, con los principales apellidos de Navarra. Ahí, pues no sé si 1000 o no sé cuántos. Entonces, retomando un poco lo anterior, en el siglo XV hay otra corriente para que esos escudos pertenezcan exclusivamente a la familia noble. En 1540, las Cortes de Navarra encargan una colección, una recopilación de los principales escudos de familia con carácter noble, y se crea lo que se llama el Libro de Armería de Navarra. Luego veremos algunas imágenes donde están recopilados, yo creo que no todos, pero la mayoría de los escudos, y la mayoría de los escudos pertenecían a los palacios de Cabo de Armería. Los palacios de Cabo de Armería eran los principales representantes de la nobleza y del linaje. Quedan algunos, lo que es el edificio, como puede ser el Palacio de Mendillorri, el de Arazuri. Todos esos eran palacios de Cabo de Armería. ¿Qué es lo que pasa? Se crea un libro de armas, lo hace un tal del Bosque, lo pinta en 1540, y en 1557 viene un oidor del Consejo de Castilla. Un oidor es como un juez, pues para ver lo que pasaba en Pamplona, y se lo lleva, lo roba, y a pesar de todos los esfuerzos, incluso se acude al rey Felipe II e incluso al Papa con peligro de excomunión para la gente que lo ha robado, no aparece. Y ese libro se vuelve a rehacer en 1572. Como he dicho anteriormente, en ese intento de legitimidad de los escudos que pertenezcan única y exclusivamente a los nobles, las Cortes en Tudela, en el año 1583, lo que hacen es un edicto diciendo que todas aquellas casas que el que está viviendo no es del linaje de la casa, hombre, la casa no se la quitan, pero lo que hacen es quitarle el escudo, lo que hacen es borrarle el escudo. Yo creo que tenemos un ejemplo aquí en San Martín de uno de esos escudos. Y bueno, eso sería un poco lo que es la heráldica en cuanto a la introducción. Si queréis, o si pasamos un poco a describir los escudos, en San Martín tenemos 17 escudos antiguos, más o menos, más 2 que son de nueva creación, pues de este siglo, bueno, los han puesto en las casas y los veremos. Pero eso, vamos a empezar de arriba, desde el castillo para abajo. Generalmente los escudos se ponían encima de las puertas principales de la casa. ¿Qué es lo que pasa?
que muchos o cambiaron la puerta o los escudos los cambiaron de sitio o los reutilizaron y hoy, aunque en algunos se ve, a lo mejor en otros no. Empezamos por el primero, que es el escudo de la iglesia, el que está en el atrio. Es un escudo de estilo rococó. El estilo rococó va en el siglo XVIII, de 1730 a 1750. Y es un arte francés. Es un escudo muy monumental, con mucho adorno, con leones tenantes, que se llama, con un casco o morrión por timbre y luego una especie de cabeza antropomorfa en la punta. ¿Qué es lo que distingue a los rococós? Que tienen la venera, suelen tener el adorno de la venera. La venera es la concha esta de los peregrinos, se le llama venera, y tiene dos apellidos. En la parte superior, en el cuartel superior, está los apellidos de Azcona, que son con la inscripción Azcona, que son dos calderos en negro sobre oro. Son calderos. Las figuras también indican, no se ponían sin ton ni son, indicaban un poco las características de la persona que llevaba ese apellido. En este caso, por ejemplo, las ollas eran en sentido de abundancia. Y abajo un remire de ganuza. Un remire de ganuza, que son 5 castillos en oro sobre fondo rojo. Vamos a hablar de rojo y no de gules para que nos enteremos todos. Aunque en el libro de armería de Navarra, este escudo a veces aparece en vez de 5 o 8 castillos y en fondo azul o morado. Este escudo está resituado porque estaba en la antigua casa de la Camorra. Los que seáis mayores lo recordaréis, yo lo recuerdo. En esta foto rescatada de internet es donde estaba antes este escudo. Y además esta casa tenía en la parte principal otro escudo que también es el que luego lo veremos, está situado aquí en la trasera de la iglesia esta. El siguiente escudo, que es subido a la parroquia número 10, es de los leoces. Es uno de los primeros leoces, porque los leoces tienen 3. Son los que más se repiten en San Martín. Es de estilo barroco, un poco anterior, pero también del siglo XVII, y pone pues de los leoces nada más, y es en un campo de oro una banda de azul. Es curioso este escudo porque generalmente los escudos tenían forma más o menos rectangular y este es más o menos redondo, que estaban reservados para los nobles eclesiásticos. Eso en teoría. Luego las teorías se las podían saltar, pero es el único que es como el único antiguo que está como redondo. El siguiente, bajando por la misma calle, es el apellido Lerga, el que está en la subida a la parroquia 8, Lerga, que este también es rococó del siglo XVIII. Como veis, tiene la venera, la concha. Es un escudo que me he vuelto loco porque el único en heráldica que sale con el apellido Lerga es el del pueblo de Lerga, que no tiene nada que ver con esto. Incluso ayer, entrando en una página de una tesis doctoral de la Complutense de Madrid, hacía referencia a que los Lergas en Navarra tenían una de las características es que tenían 3 tinajas, o sea, tenían tinajas, perdón, no 3, que tenían tinajas. Y en los cuarteles primero y cuarto las tiene, pero no decía nada más de la descripción.
Con lo cual no sabemos qué colores tiene, o pues pueden ser tinajas y unas bandas, pero que no sabemos ni sobre qué fondo ni qué colores pueden tener. Este es el escudo de subida a la parroquia 9, en Casa Monreal. También este es de estilo barroco, con los leones tenantes y una especie de máscara antropomorfa en su punta. Tampoco he podido encontrar armas que se parecieran, incluso la composición de armas que se parecieran algo a esto, con lo cual tampoco sabemos a qué apellido podría pertenecer. Bueno, aquí tenemos el primero de los casos del apellido Jasso, que está en la abadía número 5. Es de estilo barroco, con dos leones en los adornos, 2 leones tenantes, un árbol, un jabalí, y con la inscripción Jasso. Es sobre oro, es un jabalí negro y un árbol verde. O sea, sobre oro un jabalí negro. Este otro escudo está repetido en la calle San Miguel. Es lo mismo, un poquito, yo creo que es un poco, no sé si anterior o posterior, pero por la misma época. Es jabalí en sable negro con la encina y el campo el campo en sable, en campo sobre plata. Es curioso porque este Jasso, luego os enseñaré del libro de la Armería de Navarra, en las imágenes posteriores, viene del Palacio de Jasso, que está en la Baja Navarra, y en lugar de un jabalí tiene un oso. Pero a veces la heráldica pues hace este tipo de cosas, que te cambia los animales o podrían ser ramas familiares distintas. Aquí tenemos un segundo leoz, este es más impresionante. Este es el que está en la calle Abadía, en la pestita hacia abajo, y este exactamente es Armas de los Leoces, tiene un texto más largo, descendientes del Palacio de Leoz. Las armas son las mismas que las que hemos explicado antes en el que está al lado de la iglesia, que es una banda de oro un fondo de oro con una banda en azul. Y ya, aunque no es consecutivo, pero como es el tercer leoz, lo he puesto seguido. Este está en la calle Norte, número 1, Casa Leoz. Y también con la escritura del Palacio de Leoz. Las armas las mismas, es rococó del siglo XVIII y bueno, pues las mismas armas que antes. En los adornos, los cascos estos que estaban sobre el escudo, aunque eran adornos, también indicaban el rango de nobleza que tenía el poseedor del escudo, en función de las aberturas que tiene el casco en la visera. Ahí.
Bueno, vamos con la calle Mayor. Este es el que está en la calle Mayor número 22, Casa Abete. Aquí se ve un poco lo que os he dicho, lo que hizo las Cortes de Tudela en 1583, que mandó quitar las armas de aquellos escudos que no pertenecieran al linaje de la casa. Yo creo que este es un claro ejemplo, porque no han borrado los apellidos y sí que han borrado las armas, tanto el cuartel de la diestra como el de la siniestra. Nos dice mucho este escudo, porque nos pone los apellidos. Por un lado está Berrueco, Berrueco, y por otro lado está Espinosa, y con la fecha de 1571, siglo XVI. Esto ya es anterior a estos otros que hemos dicho, barrocos y rococós. Es un escudo renacentista. Las armas de Espinosa viene de Espinosa de los Monteros, Burgos. Y es un árbol frutado en verde, en sinople, con las raíces fuera, con un fondo de plata. Y el otro, también me he vuelto loco, porque como Berrueco ni como Berruezo me sale nada, y un Fernández de Berrueco, en Álava. Una de las características del escudo es las armas de este escudo, que no os preocupéis si no lo veis ahora, porque lo vais a ver en el siguiente, que es un guerrero subiendo por una torre, conquistando un castillo, generalmente. Es una acción de guerra. Pues es más sencillo, ya veis, no tiene las florituras que tienen los otros escudos, más bien parece como un trozo de cuero rebujado y repujado, y eso. Ahora vamos a ver este otro que es el mismo escudo, en la calle Mayor, donde vive ahora Pedro Valencia, y aquí se ven claramente el espino que decíamos, de Espinosa, y el guerrero asaltando la torre. Pero eso, aquí ni han puesto fecha, yo creo que este es posterior, porque está un poco, primero, porque los alrededores están como más cuidado y está tiene más empaque. En la calle Mayor, en el número 39, tenemos un escudo del Roncal, con el apellido Roncal, perdón. Es barroco. Veis aquí la cimera, que tiene esa especie de abertura en la visera. Es un poco, designaría si era duque, marqués o esas cosas que hacían los nobles. Y es el escudo además del pueblo del Roncal, que es una cabeza a veces de moro, a veces coronada, sobre un puente y sobre unas ondas abajo. Este se repite también, lo vamos a ver, es el que os he dicho antes de Casa la Camorra, que es el que está aquí justo detrás, que es otro Roncal, y es más moderno, yo creo, pero también del siglo barroco, finales del barroco. Luego tenemos, yo creo que es el escudo más antiguo, el que está en la casa Moruzaba. Este me costó trabajo encontrarlo también, pero al final es un apellido, es Reyo del Rey. El catálogo del Gobierno de Navarra lo describía de una forma, y yo en Auñamendi, que es la enciclopedia vasca, lo encontré clavado, que era las armas que decía. Además, que el apellido del rey ponía exclusivamente que era de origen de San Martín de Us. Aquí en el primer cuartel tiene unos
sobre fondo de oro son azules. Claro, es que en la piedra es lo que os he dicho. Habría que verlos pintados en los libros de heráldica. La piedra no se pinta. Un lobo, un águila surmontando una rama, perdón, un león y dos lobos. Sobre todo, vamos, os describo los colores. En el primer cuartel, sobre oro, 10 cuadrados de azul y en el centro uno mayor de rojo. En el segundo, un león rampante. Rampante quiere decir que está, pues eso, con las patas, apoyados en la parte de las patas traseras. De color natural. En el tercer cuartel, en una faja de azur, el águila surmontada. Y en el cuarto, en oro, dos lobos. Yo creo que es renacentista, y yo creo que por su simplicidad es el escudo, yo creo que más antiguo. Este otro lo he metido en los escudos antiguos, aunque en realidad no es muy antiguo, es del siglo XIX. Pero como el catálogo del gobierno de Navarra lo recogía, pues lo he recogido también. No sabemos ni a qué apellidos pertenece ni las armas que llevaba. Es un dibujo simple y los adornos son también simples. Lo curioso es que está en una de las casas más antiguas de San Martín, la casa Navascués, pero el escudo es muy moderno. Este escudo, que está en la calle 13 de septiembre número 7, lo que antes era Casa Chavarri, yo creo que es el escudo más complejo en cuanto a apellidos que tenemos en el pueblo. El estilo es finales del barroco, principios del rococó. Tiene dos especies de angelotes ahí cubriendo el castillo. Y luego tiene tres cuarteles, tres armas. Una es la de las armas de los egüés, que es esta. Os lo leo si queréis, os describo. Y luego el de Dona María y el de Oricín de la Valdorba. En este es curioso porque a Dona María, ¿os acordáis que antes en los Jaso hemos dicho que era un árbol verde con un jabalí? Aquí lo define también, o en el libro de Armería de Navarra lo define como jabalí, con lo cual estarían repitiendo, aunque no creo. Este es el del Palacio de Oricín, que es un lobo sobre dos partes manteladas en rojo. Y luego el de los egüés, que no aparece en el libro de la Armería de Navarra, que son cuatro conchas veneras. Lo que ha dicho antes Jesús, que es más fácil leer las cosas en cuadrado que no en redondo, aquí solían hacer la escritura alrededor del escudo y tienes casi que ir dando la vuelta, pero aquí pone armas de los egüés, que este sí que lo pone aquí, y estos son armas de Dona María y de Oricín, que son palacios de Cabo de Armería. O sea que eran inicios de linaje. Este escudo está en la calle Las Heras, número 3. Este apareció, como han aparecido las estelas anteriores, metido, haciendo de obra en una columna de la casa. Cuando lo renovaron, lo sacaron con buen criterio y lo han puesto en lo que es la fachada.
Es un escudo que también he estado mirando, porque tiene 4 cuarteles. Estos son 2 lobos, castillo, castillo y lobos, en el segundo, tercero y cuarto. Pero al encontrar los apellidos no sabemos ni qué colores tiene, ni de dónde viene, ni a qué apellidos pertenece. Este es el último de los antiguos. Este está en la calle Fueros 76, en la antigua casa de Gorriz. Es un escudo rococó por los adornos, también pues con la cimera en timbre y con la inscripción Arma de los Górrices. Y es sobre plata, el fondo plata, 2 cruces de Malta, una flor de lis y 2 estrellas. Perdón, en un campo de azul, he dicho al revés. El campo de azul y las cruces son de plata. Y ya para terminar, los escudos. He hecho referencia aquí ya un poco pues porque están en el pueblo, pues eso, recién puesto. En septiembre 2, escudo de los Onecas, que está en verde con fondo verde con estrellas y castillo de plata. Es un apellido navarro, pero no aparece en el libro de armería. Y también está el Zubiao, en la calle Fueros número 2, que son 2 lobos rampantes sobre árbol y el puente sobre ondas. De todos estos escudos, de estos 2 modernos, no, pero incluso de los antiguos, el catálogo del Gobierno de Navarra no recoge todos. Yo creo que es porque no lo ha hecho bien. No porque los escudos no se lo merezcan. De los 17 que hay, solo recoge 11, con lo cual se ha dejado 6 sin recoger. Ha recogido sobre todo los de la parte de arriba, pero no ha recogido ni este ni los que están un poco extramuros, no los ha recogido. Entonces tienen un trabajo todavía por hacer. Y luego, para que veáis, os he puesto... Estos son los escudos, cómo vienen pintados en el libro de la armería de Navarra. Con la inscripción arriba, Palacio de Azcona y el Palacio de Ganuza. Todo a mano. Y tal como están pintados los colores, tanto de fondo como de las figuras. Estos que os estoy enseñando son los escudos que están en San Martín y que aparecen en el libro de armería. Azcona, Ganuza, Leoz y Jaso. Es lo que os decía aquí en Jaso. Aquí pone del Palacio de Jaso, escrito en la forma amanuense que escribían, que está en vascos. En vascos quiere decir que está al otro lado de los Pirineos, que está en la Baja Navarra. Y de hecho, los Jasos vienen del pueblo de Jaso, del otro lado. Luego, ya lo ha dicho Jesús también, la familia de los Jasos aquí. Pero es curioso eso, que en el escudo de San Martín hay un jabalí claro, sin embargo aquí los Jasos lo define como un oso. Y luego está del Palacio de Oricín y de Dona María, es los que estaban en Casa Chavarri, para que nos entendamos. Así es como aparecen pintados en el libro. Hay, como estos hay, pues no sé si 700 o 800.
es ese libro de armería que tuvo que rehacerse a raíz del robo del anterior que os he comentado. Y este es el del Roncal, tal como aparece en el libro de Cabo de Armería. Y por mi parte eso es todo. Os agradezco la presencia. De todas maneras, aquí se repiten varios escudos, sobre todo los leoces, 3, 2 jasos y 2 roncales.